Las casas pequeñas o tiny homes, como le decimos acá, prometen libertad, menos gastos y una vida sin preocupaciones. Pero ¿qué tal si te dijera que pudieran convertirse en tu peor pesadilla? Antes de dar el salto, hay verdades que nadie te cuenta y que podrían hacerte cambiar de opinión. Desde leyes que podrían obligarte a dejar tu casa sin previo aviso, hasta gastos ocultos que pueden hacer que gastes más de lo planeado. En este video te contaré los mayores problemas de las casas pequeñas y cómo evitarlos. Y al final te llevaré a una comunidad de tiny homes aquí en Carolina del Sur, donde podrás ver algunas en persona y descubrir cómo comprar una si realmente te interesa. Así que chequéalo conmigo ahora mismo. Mi primer punto son las restricciones de zonificación. Este es el problema más grande con las casas pequeñas. Las casas pequeñas o tiny homes pueden parecer una solución de vivienda flexible, pero la ley no siempre las reconoce como residencias legales. Esto significa que en muchos lugares podrías ser obligado a mudarte si no cumples con las regulaciones locales. El problema principal es que las reglas cambian según el estado, el condado e incluso la ciudad. Algunos lugares permiten casas pequeñas sin muchas restricciones, pero en otros es casi imposible vivir en una legalmente. Estas son unas de las regulaciones más comunes. Casas pequeñas sobre cimientos permanentes. En algunos condados las casas pequeñas deben estar construidas sobre una base fija, como una losa de concreto o un sistema de pilotes para que sean consideradas viviendas permanentes. Esto significa que no puedes simplemente estacionar una casa sobre ruedas en un terreno cualquiera y vivir en ella. El otro punto son las casas pequeñas que deben estar en parques designados. Otros lugares solo permiten casas pequeñas dentro de comunidades específicas o parques de casas móviles. En estos casos, el condado o la ciudad establece requisitos sobre el tamaño mínimo del lote, la distancia entre casas y los servicios básicos que deben tener. También hay casas pequeñas que están sobre ruedas. Muchas personas creen que pueden colocar una tiny home sobre ruedas y estacionarla donde quieran, pero en la mayoría de los lugares esto no es legal en el largo plazo. Algunas ciudades consideran estas casas como vehículos recreativos o RV, como le decimos acá, y solo permite que se usen para vivir de manera temporal en zonas aprobadas. Otro asunto con las casas pequeñas son los requisitos mínimos de tamaño. Algunas localidades tienen códigos de construcción que establecen un tamaño mínimo para las viviendas. Si tu casa es más pequeña que ese límite, no será reconocida como una vivienda legal y podrías no obtener permisos de electricidad, agua o alcantarillado. También vivir en una casa pequeña puede tener reglas sobre los servicios públicos. En muchos lugares una casa pequeña debe estar conectada a los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad para ser considerada habitable. Si no hay una conexión legal a estos servicios, podrías recibir una multa o ser obligado a desalojar la propiedad. Lo más importante es que cada condado y cada ciudad tienen reglas diferentes. Si estás pensando en comprar o construir una casa pequeña, debes investigar a fondo las leyes de la zona donde quieres vivir. No asumir que podrás colocar tu casa en cualquier terreno puede ahorrarte muchos problemas legales y financieros. Yo tengo a la venta un terreno en el lago Murray y su zonificación permite poner una casa pequeña. Si estás interesado en un terreno con vista al lago Murray donde puedes poner una de estas casas, dale clic al enlace en la descripción de este video. Un punto importante de este terreno es que ya tiene el permiso para el tanque séptico. La segunda razón por la cual comprar una casa pequeña puede convertirse en una pesadilla es porque es difícil de financiar. Uno de los mayores obstáculos para comprar una casa pequeña es que no califica para una hipoteca tradicional. La razón es simple: los bancos no las consideran viviendas convencionales. En la mayoría de los casos, los grandes bancos que otorgan préstamos hipotecarios requieren que una casa tenga al menos 600 pies cuadrados para calificar para el préstamo. Como muchas casas pequeñas son más pequeñas que eso, no cumplen con el requisito y no pueden obtener una hipoteca. En lugar de verlas como viviendas, los bancos suelen clasificarlas como vehículos recreativos o RVs, bienes personales o estructuras temporales, lo que limita las opciones de financiamiento. Entonces, ¿cómo se paga por una casa pequeña? Dado que no se puede acceder a una hipoteca tradicional, la mayoría de los compradores recurren a préstamos personales. Estos préstamos tienen intereses más altos y plazos más cortos, lo que significa que puedes terminar pagando mucho más con el tiempo. Sin embargo, hay una alternativa. Los constructores de casas pequeñas muchas veces tienen convenios con bancos y cooperativas de crédito que están dispuestos a financiar este tipo de vivienda. Estos prestamistas entienden mejor el mercado de las tiny homes y pueden ofrecer opciones de financiamiento más accesibles. Asesorarse con el constructor antes de comprar es una excelente idea. Ellos pueden ayudarte a encontrar bancos que ya han financiado tiny homes y que pueden ofrecerte un mejor trato que un préstamo personal estándar. En resumen, si estás pensando en comprar una casa pequeña, prepárate
prepárate para investigar bien las opciones de financiamiento y no des por hecho que podrás obtener un préstamo como si fuera una casa tradicional. El punto número 3 es que estas casas no son tan baratas como lo eran antes. Las casas pequeñas nacieron como una alternativa accesible para quienes buscaban simplificar su vida y reducir gastos, pero en los últimos años la realidad ha cambiado bastante. El aumento en los costos de construcción ha hecho que las tiny homes sean mucho más caras de lo que solían ser. Factores como la inflación, la escasez de materiales y la alta demanda han elevado los precios en toda la industria de la construcción y las casas pequeñas no son la excepción. ¿Por qué han subido tanto los precios? Bueno, una razón puede ser la inflación y los costos de materiales. El precio de la madera, el acero y otros materiales esenciales ha aumentado significativamente en los últimos años. Como las casas pequeñas requieren materiales especializados y diseños personalizados, el impacto de estos aumentos se siente aún más. Otra razón es la mayor demanda. A medida que más personas se interesan en las casas pequeñas, los constructores han aumentado sus precios para mantenerse competitivos y rentables. También la mano de obra y regulaciones influyen en este punto. Algunos estados han implementado nuevos códigos de construcción para los tiny homes, lo que ha llevado a mayores costos en los permisos, mano de obra especializada y materiales que cumplan con estas normativas. Y otro punto con el que hay que tener mucho cuidado son las estafas y construcciones defectuosas. El mercado de las casas pequeñas todavía no está bien regulado y esto ha abierto la puerta a muchos problemas. Desde estafas hasta construcciones de mala calidad, hay riesgos que los compradores deben conocer antes de invertir su dinero. ¿Por qué ocurren estos problemas? Una de las razones es la falta de regulaciones claras. A diferencia de las casas tradicionales que deben cumplir con estrictos códigos de construcción, las casas pequeñas no siempre tienen normativas uniformes. Esto permite que algunos constructores usen materiales de baja calidad o pasen por alto estándares de seguridad. Otra razón son los constructores poco confiables. Al tratarse de una industria en crecimiento, muchos fabricantes nuevos han surgido sin suficiente experiencia. Algunos prometen diseños personalizados a buen precio, pero entregan casas mal construidas y con defectos estructurales. También las estafas y fraudes suelen suceder. Hay casos en los que empresas desaparecen después de recibir grandes depósitos por adelantado. Los compradores han perdido miles de dólares por confiar en compañías sin verificar su historial. Ahora, mi punto número 5 es que si tú no tienes un terreno, entonces debes buscar dónde estacionar tu casa pequeña. Tener una casa pequeña es una cosa, pero encontrar dónde colocarla es un desafío completamente diferente. En muchos casos, este es el mayor obstáculo para quienes quieren vivir en un tiny home. Digamos que no eres dueño de un terreno, pero quieres dejar de pagar renta y comprar una casa pequeña para vivir de manera más económica. En este caso, vas a necesitar encontrar un lugar donde estacionarla o instalarla de manera permanente, y aquí es donde las cosas se complican. Estas son las opciones más comunes. La primera es colocarla en un terreno alquilado. Tú puedes arrendar un lote y estacionar tu casa ahí, pero esto tiene riesgos. Si el dueño del terreno decide vender o cambiar las reglas, podrías ser obligado a mudarte con poco aviso. El segundo es vivir en un parque de casas móviles o tiny homes. Algunos lugares han comenzado a ofrecer comunidades diseñadas específicamente para tiny homes con servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. No solamente eso, estas comunidades te permiten estacionar el tiny home en el terreno de ellos, pero tú vas a tener que pagar por rentar ese terreno, porque la mayoría de las veces no permiten que tú compres el terreno en esa comunidad. Otra cosa importante en este punto es que esas comunidades van a tener una asociación de propietarios. Entonces vas a tener que pagar esa cuota anual y pues obviamente todo depende de la comunidad, de las amenidades que ellos ofrezcan para determinar el valor de esa cuota anual de asociación de propietarios. Sin embargo, no todos los estados tienen estas comunidades y los costos de alquiler del lote pueden variar mucho. También puedes estacionarla en un parque de RV o vehículos recreativos. Algunas tiny homes sobre ruedas pueden ser aceptadas en parques de RV, pero muchos de estos tienen restricciones de tiempo, es decir, no puedes vivir ahí permanentemente. También la puedes estacionar en una propiedad privada. Si tienes un amigo o familiar con un terreno grande, podrías negociar colocar tu tiny home ahí, pero algunas ciudades tienen regulaciones que prohíben vivir en una casa pequeña dentro de una propiedad residencial tradicional. Así que todo realmente depende de la zona donde tú quieres vivir y donde quieres estacionar tu tiny home. El punto número 6 es que a veces el seguro es difícil de conseguir. Obtener un seguro para una casa pequeña puede ser un desafío, ya que no todas las aseguradoras ofrecen cobertura para este tipo de viviendas y las que lo hacen pueden imponer tarifas elevadas. Esto se debe a que las casas pequeñas no siempre encajan en las categorías tradicionales de vivienda, lo que complica su aseguramiento. Dado que la disponibilidad y las condiciones de las pólizas
fechas pueden variar, es esencial investigar y comparar diferentes opciones. Consultar con un agente de seguros con experiencia en casas pequeñas puede ayudarte a encontrar una póliza que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. En muchos casos, ya sea el constructor o el banco que está financiando la casa pequeña, puede proveer la información de contacto de compañías de seguro que cubran las casas pequeñas. Mi séptimo punto son los costos de mantenimiento. Aunque las casas pequeñas tienen menos espacio que mantener, esto no significa que sean libres de gastos inesperados. De hecho, muchas tiny homes requieren materiales y electrodomésticos especiales que pueden ser más caros y difíciles de reemplazar que los de una casa tradicional. Y aquí hay algunas de las razones por las cuales el mantenimiento puede ser costoso. El primero es que los electrodomésticos y muebles son personalizados. Como el espacio es reducido, muchos elementos dentro de una casa pequeña deben ser hechos a medida o diseñados específicamente para espacios compactos. Refrigeradores más pequeños, inodoros compostables o sistemas de almacenamiento inteligentes pueden costar más que los modelos estándar. También los materiales de construcción específicos pueden generar más gastos. Algunas tiny homes usan materiales ligeros y resistentes para maximizar el espacio y la eficiencia. Sin embargo, estos materiales pueden ser más caros y difíciles de encontrar si necesitan reemplazo. Si tu casa pequeña es móvil, el desgaste es mayor. Para quienes tienen casas pequeñas sobre ruedas, el simple hecho de moverlas de un lugar para otro puede generar costos inesperados. El tránsito por carreteras puede causar daño en el techo por la vibración y los impactos del viento, desgaste de llantas y frenos, lo que requiere reemplazos periódicos, también filtraciones y grietas en la estructura debido a la constante movilidad. Ahora, lo que a mí me gusta de una casa pequeña sobre ruedas es que si uno la puede poner en un terreno donde te permiten vivir en ella de tiempo completo y puedes conectar las utilidades o los servicios públicos, como está sobre ruedas no vas a tener que pagar impuesto a la propiedad, por ella solamente vas a tener que pagar impuesto a la propiedad sobre el terreno. Ahora, eso no funciona en todos los estados de Estados Unidos, porque hay lugares en el país donde vas a tener que pagar impuesto a la propiedad por tus vehículos y al estar la pequeña casa sobre ruedas, pues es considerada como un vehículo. El sistema de plomería y electricidad son diferentes y esto también influye en su costo. Algunas tiny homes tienen sistemas de agua y electricidad más compactos o independientes de la red pública, como paneles solares o tanques de agua. Si estos sistemas fallan, repararlos puede ser complicado y costoso, especialmente si no hay técnicos locales especializados en tiny homes. Ahora te voy a enseñar cómo puedes evitar gastos inesperados. Primero, debes tener un fondo de emergencia para el mantenimiento. Segundo, debes aprender sobre el mantenimiento preventivo para identificar problemas antes de que se vuelvan costosos. Tercero, debes consultar con el constructor sobre piezas de repuesto o soluciones de bajo costo en caso de averías. Si bien las casas pequeñas pueden reducir los gastos mensuales en comparación con una vivienda tradicional, es importante estar preparado para costos imprevistos y entender que su mantenimiento no siempre es tan económico como parece. Mi punto número 8 es que las casas pequeñas no son para todos. Vivir en una casa pequeña suena increíble en teoría. Es menos espacio para limpiar, menos cosas acumuladas y menos gastos. Pero en la práctica, no todas las personas se adaptan bien a este estilo de vida. Ahora, ¿por qué algunas personas se cansan? Bueno, primero, el espacio reducido puede volverse agobiante. Al principio, la idea de un hogar acogedor puede parecer atractiva, pero con el tiempo, la falta de espacio puede sentirse sofocante, especialmente si vives con otra persona o tienes mascotas. También hay poca privacidad. Si compartes la casa con alguien más, no hay mucho espacio para estar solo. No hay habitaciones separadas ni rincones aislados, lo que puede hacer que la convivencia se vuelva difícil en algunos momentos. Y si quieres estar solo, pues vas a tener que salir de la casa. ¿Y qué tal que la temperatura no esté como muy buena? Otro punto son las limitaciones en el almacenamiento. Olvídate de tener un closet grande o un garaje lleno de herramientas. Todo debe ser minimalista y eso significa renunciar a muchas cosas. Si eres una persona que necesita espacio para sus hobbies, ropa o equipo de trabajo o zapatos, bolsos, todo eso, adaptarse puede convertirse en un gran reto. También existen las dificultades cuando tienes visitas. Si te gusta recibir amigos o familia en casa, una tiny home puede no ser ideal. La falta de espacio hace que tener invitados sea complicado y la mayoría de las casas pequeñas no cuentan con habitaciones extra. Además, tus necesidades pueden cambiar con el tiempo. Muchas personas comienzan con una casa pequeña cuando son solteras o jóvenes, pero las circunstancias cambian. Si decides formar una familia, trabajar desde casa o simplemente deseas más comodidad, es posible que una tiny home ya no sea suficiente. Ahora ven conmigo a visitar esta comunidad de casas pequeñas.